¿Qué pasaría si las leyendas más grandes de Hollywood no solo estuvieran actuando, sino que apenas pudieran mantener el control? Detrás de esas sonrisas perfectas había noches interminables, consumo excesivo de alcohol y decisiones que te sorprenderían hoy. Tenían fama, dinero, todo, y sin embargo, cayeron en espiral de maneras que nadie vio venir. Y créeme, las peores partes nunca llegaron a la pantalla. Entonces, ¿cuánto puede beber realmente una persona antes de que la botella empiece a beberla a ella? Cuando escuchas el nombre de Frank Sinatra, probablemente piensas en voces suaves, trajes elegantes y un vaso siempre al alcance de la mano. Y no te equivocarías. Sinatra no solo disfrutaba de una copa, la hizo parte de su ritmo, como una canción que nunca dejaba de tocar. Una botella de Jack Daniel's al día, eso no era un rumor, era una rutina. 4 cubos de hielo, 2 dedos de whisky, un chorrito de agua, lo tenía reducido a un arte. Ahora, he vivido lo suficiente para saber que un hombre puede controlar su licor. Hasta que un día, el licor comienza a controlarlo a él. Y con Sinatra, esa línea se difuminó más de una vez. En una buena noche, era encantador, magnético, el tipo de hombre que podía iluminar una habitación sin siquiera intentarlo. Pero en la noche equivocada, esa misma bebida podía volverlo agresivo, de genio vivo, el tipo de sujeto al que no le importaba buscar pelea, incluso con amigos. Andaba con un grupo al que llamaban en broma el equipo olímpico estadounidense de bebida. Y créeme, eso no estaba lejos de la verdad. Todo eran risas, todo seguía igual. Siguió adelante, hasta sus últimos años, sin soltar nunca del todo la botella. Y de una manera que resulta casi poética, tal vez un poco inquietante, cuando Sinatra falleció en 1998, lo enterraron con una botella de Jack a su lado, como un viejo compañero al que simplemente no podía dejar atrás. Michael Landon era el tipo de hombre que la televisión te hacía confiar. Voz tranquila, sonrisa cálida, la figura familiar perfecta. Pero detrás de esa imagen, luchaba contra algo mucho menos saludable. Alcohol y Valium, todos los días. Mientras interpretaba al hombre familiar perfecto, estaba adulterando su café con whisky y su refresco con vodka como si fuera cafeína. Para los demás, parecía ordinario, pero en realidad, era un hábito silencioso y continuo. Sus compañeros de reparto tenían sus sospechas, pero ni siquiera ellos se dieron cuenta de lo profundo que era. Porque una vez que terminaba el rodaje, Landon no se iba a casa. Se iba al bar. Años después, Melissa Gilbert compartió algo que se te queda grabado. Cuando era niña, no entendía que estaba bebiendo, pero recordaba el olor. Y admitió, en sus propias palabras, que eso la persiguió hasta la edad adulta, moldeando el tipo de hombres que elegía. Y no terminó ahí. Junto con la bebida y las pastillas, Landon fumaba 4 paquetes de cigarrillos sin filtro al día. En mi época, diríamos que eso es un hombre quemando la vela por ambos extremos, y luego algunos. Todo le pasó factura. El cáncer de páncreas se llevó su vida a solo 54 años. Un hombre que parecía tener todo bajo control, perdiendo silenciosamente la batalla todo el tiempo. Ava Gardner no solo era hermosa, era el tipo de mujer que entraba en una habitación y hacía que todo lugar se sintiera más ruidoso. Lengua afilada, ingenio rápido y una personalidad que no pedía permiso. En los años 50 y 60, no solo era una estrella, era la fiesta. Andaba con grandes nombres, Frank Sinatra, Salvador Dalí, Tennessee Williams, y donde fuera ese grupo, las cosas rara vez permanecían tranquilas. Y justo a su lado, casi como una sombra, estaba el alcohol. No como un problema al principio, más bien como un compañero, del tipo que relaja el ambiente, alimenta la risa y mantiene la noche despierta más de lo debido. Ahora, he visto a gente disfrutar de una copa, pero Ava, ella lo vivía. Fiestas salvajes, noches temerarias, se sumergió en todo ello. Hay una historia que lo dice todo. Durante el rodaje, se negó rotundamente a filmar una escena nocturna, diciendo que prefería beber. Entonces, ¿qué hizo el director? Bueno, John Huston se sentó y empezó a tomar tragos de tequila con ella hasta que ella decidió que él estaba demasiado borracho para estar a cargo. Ese era el tipo de espíritu que ella tenía, impredecible, un poco escandaloso y completamente suyo. A pesar de toda la bebida, no fue el alcohol lo que la alcanzó al final, fueron los cigarrillos, años de ello. El tipo de hábito que la gente solía ignorar en aquel entonces. Es curioso cómo funciona la vida. Lo que todos notan no siempre es lo que te atrapa. Braderick Crawford era mejor conocido como el duro y sensato agente de la ley en patrulla de caminos, un hombre que perseguía criminales y mantenía el orden en las carreteras. En la pantalla, parecía la autoridad misma. Fuera de la pantalla, las cosas eran bastante más desordenadas. Lidiaba con 2 presiones a la vez,
el agotamiento de un programa de televisión semanal y un hábito de bebida que no dejaba de empeorar. Y con el tiempo, ese hábito no se mantuvo oculto. Se derramó en arrestos por conducir ebrio en la vida real, uno tras otro. Interpretando a un policía en la televisión mientras acumulabas exactamente los cargos que tu personaje estaría persiguiendo. Ahora, he visto a un hombre tratar de seguir adelante durante un momento difícil, pero la bebida de Crawford comenzó a afectar el trabajo mismo. Hubo momentos en los que apenas podía mantenerse en pie, y la producción tuvo que ajustar las escenas a su alrededor. Ahí es cuando sabes que ya no es solo un hábito, está dirigiendo el espectáculo. La gente de la industria incluso le puso un apodo, Viejo 502, una referencia al código policial para conducir ebrio. No es exactamente el tipo de título que quieres cuando eres la cara de una serie de agentes de la ley. Creó tensión en todas partes del set, con los productores, incluso con la patrulla de caminos de California vinculada a la imagen del programa. Al final, la línea entre el personaje que interpretaba y la vida que vivía se acercó demasiado para sentirse cómodo. 1. Robin Williams era un genio de la comedia, el tipo de artista que podía hacer reír a una sala en segundos. Pero al principio de su carrera, luchaba con la cocaína y el alcohol, una combinación que ya estaba pasando factura. El punto de inflexión llegó después de la muerte de su amigo John Belushi, un momento que lo obligó a alejarse de la cocaína, pero el alcohol permaneció. La bebida se quedó con él durante años, volviéndose parte de su vida diaria, e incluso colándose en su comedia. Habló abiertamente de ello más tarde. En una entrevista con Diane Sawyer en 2006, explicó que beber no siempre viene de una razón clara. A veces solo espera hasta el momento en que crees que estás bien, y de repente, no lo estás. Williams lo describió como algo que se acerca sin avisar, un momento bajo control, al siguiente completamente perdido. Sin siquiera estar seguro de cómo llegaste allí. A pesar de los esfuerzos por controlarlo, la lucha nunca desapareció por completo. En 2014, el mundo perdió uno de sus talentos más brillantes. El alcohol no da advertencias. Lentamente toma el control. Entonces, pregúntate, ¿tú controlas tu amor por el alcohol? ¿O es el acto de beber el que te controla a ti? Clara Bow fue la icónica chica It de la era del cine mudo, el tipo de estrella que no solo seguía el reflector, sino que lo arrastraba consigo. Pero con esa fama vinieron historias, muchas de ellas. Algunas sonaban exageradas, casi demasiado locas para ser verdad, pero más de unas pocas tenían un verdadero trasfondo de realidad. Como el rostro de la generación Flape, vivió exactamente como la gente imaginaba, rápido, ruidoso y sin mucha moderación. Las fiestas eran constantes, el alcohol siempre estaba cerca y sus relaciones eran igual de impredecibles. A menudo se la veía en bares, rodeada de hombres, incluidos algunos que creían que ya estaban casados. Una historia destaca. En una fiesta organizada por el presidente de Paramount, Benjamin Percival Schulberg, para celebrar a un juez recién nombrado, Clara llegó ya borracha. Sin dudar, sin pensarlo dos veces, se presentó besando al hombre con descaro, justo allí delante de su esposa. Luego siguió bailando con él como si la habitación le perteneciera. No pasó mucho tiempo antes de que el personal del estudio interviniera y la escoltara fuera. Esa era Clara Bow, sin filtro, impredecible e imposible de controlar. En aquellos días, Hollywood podía construir una estrella de la noche a la mañana, pero no siempre podía contener a una como ella. Robert Shaw fue el hombre que dio vida a Quint en Tiburón. Duro, curtido, el tipo de personaje que parecía haberlo visto todo. Y en la pantalla, logró exactamente eso. Pero detrás de escena, la tormenta real no estaba en el agua, estaba en su vaso. Durante el rodaje, Shaw dependía en gran medida del whisky escocés para sobrellevar los largos y agotadores días. Lo que comenzó como una forma de sobrellevar la situación, lentamente se convirtió en algo más notorio. Su bebida comenzó a afectar el ambiente en el set, especialmente con su compañero de reparto Richard Dreyfuss. Dreyfuss más tarde admitió que prefería mucho más a Shaw cuando estaba sobrio. Cuando no lo estaba, su estado de ánimo cambiaba, menos concentrado, más difícil trabajar con él y cada vez más impredecible. La tensión entre ellos creció a medida que avanzaba el rodaje. Hay un momento del que la gente todavía habla. En medio de todo, Dreyfuss tomó un vaso de alcohol directamente de la mano de Shaw y lo arrojó por la borda al océano. Así nomás. Sin discusión, sin discurso, solo un mensaje claro. En la pantalla, Shaw interpretaba a un hombre persiguiendo el peligro. Fuera de la pantalla, estaba lidiando con algo igual de implacable. Y a medida que pasaban los días, la línea entre el control y el caos comenzó a desdibujarse. Drew Barrymore creció en el centro de atención mucho antes de que tuviera la oportunidad de entenderlo. De niña, estaba rodeada del glamour de Hollywood,
Luces brillantes, grandes nombres y un estilo de vida que se movía demasiado rápido para alguien de su edad. No pasó mucho tiempo antes de que ese mundo comenzara a presionar. La cocaína la atrapó temprano, y cuando tenía 14 años, ya estaba en rehabilitación. Ahora, la mayoría de los jóvenes de esa edad solo intentan descubrir quiénes son. Drew intentaba luchar contra algo mucho más pesado. Incluso después de alejarse de las drogas, el alcohol se mantuvo cerca. Se convirtió en una presencia constante en su vida, silenciosa, persistente y difícil de sacudir. Habló abiertamente de ello más tarde, y lo que dijo no estaba adornado ni suavizado. Para ella, beber no se trataba de celebración o escape. Se sentía como algo que la seguía a todas partes, un ciclo que no necesitaba una razón, que te hacía creer que tenías el control, justo hasta que no lo tenías. Lo describió como una lucha que no estaba segura de poder ganar. Esa sensación de decirte a ti misma que lo manejarás esta vez solo para darte cuenta de que ya te está manejando a ti. Y te digo, escuchar eso de alguien a quien le dieron todo desde muy joven, impacta de manera diferente. Drew Barrymore no solo creció en Hollywood, tuvo que sobrevivir a él. Y su historia es un recordatorio de que a veces sigues pensando que dominarás esta cosa y te está ganando. Fin de la cita. Orson Welles fue una leyenda del cine y el teatro, el tipo de hombre cuya sola voz podía llenar una habitación. Brillante, creativo, más grande que la vida en todos los sentidos. Pero junto a ese talento había una relación complicada con el alcohol que lo acompañó durante años. Parte de ello se remontaba a su pasado. Su padre luchó contra el alcoholismo y el peso de esa relación permaneció con Welles. De alguna manera, aquello que vio crecer se convirtió en algo que él mismo no pudo evitar del todo. La bebida no era solo social, se volvió personal. Mientras trabajaba en Roma, promocionó famosamente el cóctel Negroni, hablando de él como si fuera una especie de equilibrio perfecto, amargo para el hígado, ginebra para todo lo demás. Ahora, he escuchado muchas justificaciones a lo largo de los años, pero esa se te queda grabada. Y así, su influencia ayudó a convertir la bebida en una sensación. Con el tiempo, sus hábitos se volvieron más pesados. Aumentó la bebida y también su peso, llegando finalmente a casi 400 libras. La imagen de un hombre que una vez dominó la pantalla se transformó lentamente en algo completamente diferente. En sus últimos años, incluso llegó a asociarse con marcas de alcohol, casi como si el estilo de vida hubiera cerrado el círculo. Orson Welles fue un gigante en su campo, sin duda alguna. Pero a veces, las cosas que heredamos o tratamos de explicar terminan moldeándonos más de lo que esperamos. Gail Russell fue una de esas caras en las que Hollywood creyó desde temprano. Siendo adolescente, tenía la apariencia, belleza natural, presencia tranquila, del tipo que los estudios pensaban que podían convertir en algo grande. Paramount vio potencial, incluso sin entrenamiento formal. Pero detrás de esa imagen suave y reservada, la presión ya estaba acumulándose. La fama llegó rápido, y con ella vinieron expectativas para las que no estaba preparada. Los horarios, el centro de atención, la demanda constante de actuar, no dejaban mucho espacio para respirar. Y en algún momento, el alcohol se convirtió en su forma de sobrellevarlo. Lo que comenzó en silencio no se mantuvo así por mucho tiempo. A principios de los años 50, su carrera se había ralentizado. Los papeles ya no llegaban como antes, y su bebida ya no era algo que la gente pudiera ignorar. Hubo arrestos por conducir ebria, incidentes públicos, señales de que las cosas se estaban desmoronando. Finalmente, ingresó en un sanatorio en Seattle esperando poder controlar la situación. Regresó a la actuación por un tiempo, pero la lucha nunca la abandonó realmente. La presión que una vez describió, sin tiempo para pensar, sin tiempo para dar un paso atrás, todavía estaba allí, solo que con una cara diferente. En 1960, su historia llegó a su fin. La causa se indicó claramente: alcoholismo agudo y crónico. Algunas historias no se desmoronan todas a la vez. Se desgastan lentamente, pieza por pieza. Si esta historia te resulta familiar, tómate un momento. ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto ahora mismo? Si es así, deja su nombre abajo. Y si quieres más historias como esta, no olvides darle like y suscribirte. Siempre hay más detrás del reflector. Anthony Hopkins siempre se ha comportado con una intensidad silenciosa, el tipo de presencia que se siente inquebrantable, como un hombre completamente en control de cada momento. En la pantalla, parece preciso, deliberado, casi intocable. Antes de los premios, antes de los papeles legendarios, hubo una batalla contra el alcohol. No del tipo casual tampoco. Del tipo que se apodera lentamente, día tras día, hasta que se convierte en parte de cómo funcionas. Hopkins ha hablado abiertamente de ello en los últimos años, llamándolo lo que era,
una condición mental y física. Sin excusas. Sin adornos. Hubo momentos, admitió, en los que no creía que iba a lograrlo. Y te digo, cuando un hombre como él dice algo así, le prestas atención. Pero esto es lo que hace que su historia sea diferente. Él paró. No por una semana, no por un año, se mantuvo sobrio durante 47 años. Eso no es suerte, es disciplina. Es despertarse cada día y tomar la misma decisión difícil una y otra vez. En un mensaje que compartió más tarde en su vida, habló directamente a las personas que están pasando por lo mismo. Sin grandes discursos, solo un simple recordatorio: sé amable contigo mismo y no te rindas. Ahora, he visto muchas historias terminar de la manera equivocada. Esta no a veces. Lo más fuerte que puede hacer una persona es parar antes de que sea demasiado tarde. 1. Dean Martin era conocido como el rey de la elegancia, un hombre que hacía que todo pareciera fácil, especialmente sostener una copa. Sobre el escenario, construyó toda una personalidad a su alrededor. El animador encantador, ligeramente ebrio, que siempre tenía un vaso en la mano y un chiste listo. Incluso le gustaba decir que sentía lástima por las personas que no bebían porque, en sus palabras, esa sensación matutina era lo mejor que tendrían en todo el día. Pero detrás de esa imagen, la verdad era un poco diferente. Los más cercanos a él, incluida su propia hija, compartieron más tarde que gran parte de eso era un acto. Ese vaso que llevaba con tanta naturalidad, las más de las veces, ni siquiera era alcohol. El jugo de manzana funcionaba perfectamente para la actuación. Ahora, he visto a algunos artistas en mi tiempo, y te digo, vender una imagen también requiere habilidad. Martín entendía a su audiencia. Les daba exactamente lo que esperaban, noche tras noche, sin dejar que eso tomara el control de su vida real. Fuera del escenario, era mucho más centrado, un hombre de familia dedicado, alguien que mantenía su vida privada estable. Disfrutaba de un solo cóctel por la noche con su esposa, nada excesivo, nada fuera de control. Mientras otros a su alrededor se perdían en el estilo de vida, Martín mantuvo un firme control sobre dónde terminaba el acto y comenzaba la vida real. Logró algo que no muchos en ese mundo podían equilibrar: una carrera exitosa, una vida personal estable y una reputación que se mantuvo intacta. Dean Martin falleció en 1995 a la edad de 78 años. Un hombre que interpretó el papel de bebedor mejor que la mayoría, sin dejar que eso lo interpretara a él. Paul Linde era el tipo de personalidad que no podías pasar por alto: ingenio rápido, lengua afilada, siempre listo con una frase que caía perfectamente. En programas como Embrujada y Hollywood Squares, trajo un humor que parecía sin esfuerzo. Pero detrás de las cámaras, las cosas no funcionaban tan bien. Detrás de esa imagen vivaz había un hombre lidiando con la presión en más de un frente. Viviendo como un hombre homosexual en una época que no era exactamente acogedora, y enfrentándolo a través del alcohol. La vida de Linde comenzó a derivar hacia un territorio peligroso. Su bebida no era ocasional, era constante, y lo llevó a situaciones que se hicieron cada vez más difíciles de ignorar. Se convirtió en un cliente habitual de bares clandestinos, bebiendo a menudo hasta perder el control. Hubo incidentes, ser expulsado, enfrentamientos, incluso problemas con la policía. Una noche, las cosas llegaron tan lejos que se convirtieron en una persecución policial completa. Y en un momento que suena casi irreal, Linde, según se informa, se asomó por la ventanilla y, con su característica voz, llamó a un oficial como si estuviera pidiendo comida rápida, pidiendo una hamburguesa doble con queso y un batido de chocolate. Puede sonar divertido en la superficie, pero ya no era una broma. El patrón se repitió y el daño siguió acumulándose. Con el tiempo, el costo se notó. Su salud comenzó a declinar, desgastada por años de consumo excesivo de alcohol. Paul Linde falleció a la edad de 55 años, como resultado de un daño cardíaco relacionado con el alcohol. Un hombre que hizo reír a millones mientras perdía silenciosamente el control cuando las cámaras estaban apagadas. Glenn Ford tenía el tipo de encanto que no se desvanecía fácilmente, el clásico protagonista, voz firme, presencia segura y una vida personal que no era precisamente tranquila. Sus relaciones por sí solas podrían llenar una historia: un breve momento con Marilyn Monroe, un largo romance con Judy Garland y una conexión intermitente de décadas con Rita Hayworth. Después de un matrimonio de 16 años con la bailarina Eleanor Powell, pasó de una relación a otra, a menudo buscando algo más joven, algo nuevo. Pero ese tipo de vida tiene un costo. Esos matrimonios no duraron, y más de una vez, se fue con menos de lo que empezó, financiera y emocionalmente. Y en medio de todo eso, el alcohol intervino y se afianzó con más fuerza. La bebida se volvió más pesada con el tiempo, pasando de ser un hábito a un problema real, que comenzó a amenazar no solo su carrera, sino su salud y movilidad. Aún así, a través de todo,
Ford nunca perdió del todo ese encanto natural. Incluso cuando las cosas cambiaban a su alrededor, se comportaba como un hombre que lo había visto todo y seguía adelante. Falleció en 2006 a la edad de 90 años. Una vida larga, sin duda, pero que muestra cómo el éxito, las relaciones y las batallas personales pueden chocar de maneras que no ves venir. Si todavía estás aquí con nosotros ahora mismo, escribe el número 14 en los comentarios a continuación. Realmente apreciamos que te hayas quedado. Y sé honesto, ¿estás disfrutando este video? ¿Sí o no? Así que ahí lo tienes. Las estrellas más brillantes de Hollywood y las botellas que no pudieron dejar. La fama les dio todo, pero no lo salvó. ¿Quién crees que fue la estrella de Hollywood más borracha definitiva? Dímelo abajo, y si estás disfrutando esto, no olvides darle like, suscribirte y quedarte.